Hola, bienvenidos a Mundo Natural. Durante los próximos 30 minutos les enseñaremos a vivir más y a vivir mejor. Les mostraremos cómo la suplementación puede ayudarles a mejorar su vida. Visitaremos la consulta de nuestro doctor. Saldremos a la calle para conocer cuáles son sus dudas y poder resolvérselas aquí en el plató. Y hablaremos de los temas de salud que más les preocupan. Saludamos ya a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. Adrián, hablamos mucho en este programa del sistema inmunológico, pero queríamos ver si ha calado el mensaje, si la gente en la calle realmente sabe qué significa tener un sistema inmunológico fuerte y qué consecuencias tiene no tenerlo. Pues sería bueno saber, porque en base a eso nosotros podemos hacer las recomendaciones en el mejor sentido. Pues vamos a ver qué es lo que nos han contado. ¿Sabes por qué son importantes las defensas para nuestra salud? Bueno, porque en ello está la vida, está el llevar una vida pues agradable, una vida sana y por consiguiente vivir en la alegría, en el optimismo y vivir en la felicidad. ¿Sabes que un sistema inmunológico débil afecta a la piel e incluso al estómago? Claro, eso está, además lo tengo yo por experiencia, porque tengo la piel muy débil. También tomar colágenos que me sostiene mucho en la piel y gracias a Dios no estoy tan mal. ¿Conoces los probióticos y para qué sirven? Pues no mucho, te lo digo sinceramente. ¿Sabes por qué son importantes las defensas para nuestra salud? Sí, claro que lo sé. ¿Cómo fortaleces tus defensas? Pues a base de medicación, porque soy diabética, tengo varios problemas y a base de medicación y luego, sobre todo y ante todo, con la comida, porque la diabetes me obliga a tener una dieta muy específica. ¿Sabes que un sistema inmunológico débil puede acabar afectando a la piel o al estómago? Sí, lo sé, sí. Yo tengo un sistema inmune que casi ni funciona. Por eso tengo una serie de averías y una de ellas es el estómago. Sí, no asumo la vitamina B12 y por culpa del sistema inmune. ¿Conoces los probióticos? Sí, los conozco, sí. Tengo una hija que es vegana y me persigue constantemente con lo que ella come. ¿Y sabes entonces para lo que sirven? Pues relativamente, no creas tú que lo sé muy claramente. ¿Sabes por qué son importantes las defensas para nuestra salud? Porque nos ayudan para no caer enfermos y demás. ¿Cómo fortaleces tus defensas? Pues intentando comer lo más sano posible, con alimentos que tengan muchas vitaminas y demás, y abrigándose del frío y esas cosas. ¿Sabes que un sistema inmunológico débil puede acabar afectando a la piel y al estómago? Sí, por supuesto, el estómago es fundamental, todo pasa, incluso los nervios, el estrés, todo pasa por el estómago, y la piel es el reflejo de lo interno, entonces todo afecta. ¿Conoces los probióticos y para qué sirven? Sí, para cuando, yo por lo menos cuando has tenido a lo mejor el tema de estómago, gastroenteritis o algo así, pues te mandan el probiótico para regenerar la flora intestinal. ¿Sabéis por qué son importantes las defensas para nuestra salud? Para contrarrestar enfermedades, los catarros, todo aquello que nos viene, nos perjudica, y a los mayores más todavía. Yo le digo a mi marido, toma mucha fruta para que no te constipes, que ha estado ahora bien acatarrado y es que él no me hace mucho caso, pero por eso yo creo que eso es muy importante, y comer bien, comer sano, toda esa serie de cosas. ¿Y cómo fortalecéis las defensas? ¿A través de la alimentación? A través de la alimentación. Nosotros no tomamos nada de medicamentos, de nada, ni vitaminas, ni nada. Una buena alimentación sana, que es lo que hacemos. ¿Sabéis que un sistema inmunológico débil puede afectar al estómago y a la piel? Pues sí, por eso tomo muchos yogures, porque a mí lo del estómago es lo único que las cosas me da muchos gases, me da tal, y procuro tomar muchos los yogures esos bios, tomo muchos, y a mi marido le hago que también los tome. ¿Sabes por qué son importantes las defensas para nuestra salud? Claro, porque son todos los que combaten los virus, hacen que no cojas enfermedades, todo eso, ¿no? ¿Conoces los probióticos?
He oído hablar, pero yo no soy muy de activar tus defensas. Yo creo que las defensas, el cuerpo humano es una máquina y es muy sabio. Entonces, si tú tienes defensas, tus mismas defensas, ¿para qué te vas a meter más? Para que te las activen, para que... Yo es que soy muy poco de tomar cosas de esas. Bueno, pues vemos que hay gente que sabe más, gente que sabe menos, hay cosas que desconocían. ¿Y qué podemos decir sobre el sistema inmunológico? ¿Qué es el sistema inmunológico y por qué es importante tenerlo fuerte? Mira, el sistema inmunológico realmente lo tenemos que valorar como el innato, el que nace con nosotros. Son células específicas, están en las primeras líneas de defensa y son los que primero se movilizan para resolver el problema. Si cuando entra una bacteria, un virus, un hongo, una levadura en nuestro organismo o una sustancia química que puede hacer reaccionar nuestro sistema inmunológico, quien actúa en las primeras 12 horas es nuestro sistema inmunitario innato. Las células presentadoras de antígenos, las células de complemento, las células dendríticas. En este sentido, pues son las que están en las barreras de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las barreras de nuestro cuerpo? Fundamental. Pues por ejemplo, la piel, todo lo que es la barrera intestinal, también la barrera hematoencefálica. Por eso hoy en día se le presta mucha atención a las barreras, porque las barreras, ¿qué quiere decir? Que cortan el paso. Si nosotros alteramos, por ejemplo, la piel o alguna de estas estructuras, estamos permitiendo el paso de microorganismos a este nivel. Y hay que decir que a nivel de la piel y a nivel de nuestras mucosas viven alrededor de 1,8 kilos de bacterias. Por lo tanto, si tú le abres la puerta y pueden llegar a la sangre, pueden distribuirse en nuestro organismo y aquí es cuando pueden producir una alteración o una enfermedad. Un ejemplo muy claro, la bacteria, el Propionibacterium acnes, que es el que nos produce todo lo que es el acné, la responsable de producir esos problemas de acné, pues ya se sabe que si atraviesa la barrera hematoencefálica, la barrera cutánea y llega a la sangre, pues puede alojarse en la columna, produciendo a nivel de las vértebras lumbares o de la columna vertebral, producción de los discos intervertebrales y producir esas hernias discales. Que muchas bacterias que están en la cavidad oral, en la boca, que cuando se rompe, cuando hay sangramiento de las encías, pues pueden llegar y son las responsables de producir valvulitis a nivel del corazón, endocarditis e incluso enfermedades renales. Por lo tanto, fíjate la importancia que es las barreras y el sistema inmunitario innato. Si a las 12 horas no se ha resuelto el problema, que se resuelve en muchas ocasiones, entonces quien se reactiva es el sistema inmunitario adquirido. Comenzamos a producir anticuerpos específicos contra ese agente causal que nos está alterando. Entonces, aquí es donde más nosotros tenemos que centrarnos cuando hablamos de inmunidad. Cómo reactivar la primera línea de defensa, que es la inmunidad innata, y cómo perfilar los mediadores que activan la inmunidad adquirida. Eso te iba a preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros para reforzar ese sistema inmune? Pues mira, para reforzar lo que es el sistema innato, a mí me gusta mucho un producto que se llama Inmunoplus. Inmunoplus está muy bien diseñado porque modula sobre los dos sistemas, el innato, esas células presentadoras de antígenos, porque por ejemplo contiene el shiitake, el hongo shiitake, que ahora está muy de moda y que se está consumiendo cada vez más, es un gran adaptógeno, conserva muchas propiedades y modula sobre todo lo que es el sistema nervioso, modula sobre todo lo que es el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Es decir, que es un adaptógeno porque adapta nuestra situación nerviosa, hormonal y inmunitaria para resolver, para que trabajen bien, para que sea eficiente. Aporta el calostro, que reactiva hasta 75 factores de la inmunidad. Y también contiene la equinacia de alta potencia que genera mucho interferón, que es el mediador que va a resolver o a reactivar o a reparar muchos problemas causados por los virus. Hay que tener claro que no son los mismos anticuerpos que se producen cuando nos ataca una bacteria que cuando nos ataca un virus o un parásito. Son vías diferentes que hay que reactivar y el Inmunoplus trabaja en ese sentido. También tiene un comportamiento como antibiótico natural porque contiene el extracto de propóleo, también de la semilla del pomelo, que puede neutralizar alrededor de 800 tipos de bacterias diferentes, algunos virus y algunos parásitos unicelulares. Por lo tanto, es un producto que desde el punto de vista inmunitario tiene una gran importancia.
Esto no tenemos que olvidar que en el intestino se produce muchas defensas, concretamente el 80% de las defensas en el tejido linfoide del intestino, que son las placas de Peyer. ¿Cómo nosotros podemos modular sobre ese 80% de defensa de nuestro organismo? Con las bacterias intestinales. Cuando están desequilibradas, disminuye la inmunidad. Cuando están equilibradas, pues aumenta. Las personas inmunodeprimidas siempre tienen que utilizar un simbiótico y en este sentido recomendamos Symbiolline vientre plano para reequilibrar esta gran población de bacterias en el intestino que promueven todo lo que es un buen sistema inmunitario. Y no podemos hablar de inmunidad sin mencionar la vitamina D. Importantísimo, cuando el sistema inmunitario se exacerba o se deprime, hay una carencia de vitamina D. Por eso es muy importante para mantenerlo a raya, Vita D3 de 5.000 unidades internacionales, una vitamina que es considerada una vitahormona y que regula alrededor de 2.750 genes. Por eso es tan importante mantener los buenos niveles de vitamina D para evitar 2.750 problemas. Por lo tanto, tenemos recursos, hay que utilizarlo bien y la alimentación aquí no puede faltar. Una alimentación balanceada, más cruda, más integral, promueve la salud también de nuestro sistema inmunitario. Vamos a recordar dónde podemos conseguir los productos de los que hemos hablado. Lo pueden pedir en su herbolario, farmacia, parafarmacia habitual, en las parafarmacias de Mundo Natural y también en las del Corte Inglés. Vamos a la consulta de nuestro doctor. Hoy les vengo a hablar de la migraña, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un dolor que aparece de manera recidivante, pulsátil e intensa, de manera repentina en la mayoría de los casos y suele ser de una parte de la cabeza, aunque algunos pacientes pueden sufrir de los dos lados. ¿Por qué está causado este tipo de dolor? Recordemos que anatómicamente tenemos un nervio llamado trigémino en la cara que está conectado directamente con la parte del cráneo. Esto provocaría una comunicación directa con las meninges y al sufrir una dilatación, una inflamación de estos vasos o de las meninges, transmitiría los dolores de cabeza. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con los dolores de cabeza? Uno de los principales es la herencia. Se ve que diferentes miembros de la familia han sufrido de cabeza. Es una dolencia que afecta más a la mujer, se ve que sufre la mujer, su mamá, su abuela, su tía, etc. El factor hereditario es muy importante. Otro de ellos es el estrés, la falta de sueño, alteraciones en la alimentación y uno muy importante es el hormonal. Estos trastornos hormonales se ven las alteraciones en el ciclo menstrual de la mujer. Puede haber alguna alteración en los estrógenos, progesterona, etcétera, que causen alguna alteración en los vasos sanguíneos y esto provoque la migraña. Por eso, si se dan cuenta, la migraña es recidivante y también es periódica, como es la menstruación. La toma de alcohol también podría provocar alteraciones en los vasos sanguíneos y provocar esa vasodilatación, manifestando la migraña el paciente después de haber tomado alcohol o ciertos alimentos también como el queso, lácteos y sobre todo el chocolate. Como ven, los síntomas que puede manifestar alguien que tenga migraña sería dolor principalmente de un lado de la cara o de la cabeza, es un dolor clavante, lancinante. Algunas veces el paciente se queja de alteraciones visuales, como pueden ser destellos en la visión o incluso manchas que te describen. O la alteración también de la sensibilidad, donde hay una especie de parestesia, adormecimiento de esa parte de afectación de la cara. Y acompaña, en muchos de los casos, trastornos gastrointestinales, como pueden ser vómitos o mareos provocados por esa alteración del sistema nervioso. ¿Cuáles son los tratamientos que recomendamos en medicina natural para los trastornos de dolor de cabeza o las migrañas? Yo utilizo personalmente el Tanacetum, es una planta, la manzanilla amarga, que contiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias muy efectivas. La suelo acompañar con sauco y también con una planta muy efectiva para los dolores como es la ulmaria. En el diagnóstico vemos que hay alguna alteración de la mandíbula, lo que es la articulación temporomandibular, lo que se trabajaría sería con fisioterapia, aplicando ozono en esa zona
donde podría haber alguna alteración biomecánica o de los cartílagos de la mandíbula por una mala oclusión, y que eso provocaría un dolor neurálgico en la cara que incluso iría hacia el cuello. Entonces, la fisioterapia, junto con las infiltraciones de ozono, serían en este caso bastante efectivas. Los tratamientos de medicina natural tienen que ir, como en todos los casos, enfocados hacia la causa. Si una mujer que sufre periódicamente de una migraña y que está relacionado con trastornos hormonales, deberíamos utilizar aquellas plantas, en este caso, que regularían la menstruación y controlarían o equilibrarían los trastornos hormonales. Yo utilizo la salvia y la caléndula para equilibrar ese funcionamiento hormonal. Además, son plantas antiespasmódicas y analgésicas. En definitiva, la migraña es un dolor de cabeza donde surge por un trastorno de vasodilatación de la zona de las meninges y que eso provoca el dolor específico que tiene el paciente. Vayamos hacia la causa y encontraremos una mejoría significativa en el paciente. Como saben, en Mundo Natural queremos darles voz, saber cuáles son sus dudas sobre salud, y por eso hemos sacado un día más las cámaras a la calle. Paso más de 8 horas delante del ordenador y se me cansa bastante la vista. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es un problema el de estar demasiadas horas delante del ordenador, que yo creo que nos pasa a todos, y que tiene difícil solución a nivel de... Esto sí que no lo podemos prevenir. Pues sí, las estadísticas dicen que en España pasamos como media unas 8 horas delante del ordenador. Aquí también está llamando la atención los niños, que ya hay muchos problemas de vista y muchos problemas también en el estado anímico asociado al uso de las nuevas tecnologías. Entonces hay que evitar permanecer excesivamente mucho tiempo delante del ordenador. Hay que cambiar, hay que levantarse, hay que buscar un punto alto, hay que mirar más al horizonte para evitar la fatiga de los músculos extrínsecos del ojo, que son los que muchas veces hacen el enfoque, y cuando estos están fijos en una posición, pues se modifican. Al modificarse ellos, modifican todo lo que es la configuración del globo ocular, y tal es así que la Organización Mundial de la Salud le preocupa porque hay una gran epidemia, por ejemplo, en todo lo que son los jóvenes adultos con respecto a la miopía por el cambio en la configuración del globo ocular. Esto en Asia es un gran problema. Si vas por la calle o vas por el metro y te fijas, muchas personas van con gafas producto de ese cambio con las nuevas tecnologías. Pero también hay que decir que van todos con el móvil y no miran hacia adelante. Entonces, en este sentido, hay que cambiar la vista, hay que descansar, hay que reposar. Hay que darle también los alimentos que necesitan nuestros ojos. Sabemos que hay nutrientes que son específicos para el tejido ocular, que tiene gran tropismo por esta estructura, y tenemos que aportarlo. Y cuando en la alimentación no es suficiente, necesitamos utilizar los suplementos nutricionales para estas vistas cansadas, para estos problemas de opacificidad de cristalino, para estos problemas incluso de la microcirculación, que producen problemas mucho más agudos o crónicos, como puede ser el glaucoma o incluso la degeneración del pigmento de la mácula. Podemos recomendar productos como Vision Plus. Es un producto muy completo y en una sola cápsula lleva todos los ingredientes como son los carotenoides fundamentales, como es la luteína, la zeaxantina, la astaxantina, que tiene gran afinidad por el tejido ocular, limpiando el cristalino, evitando la opacificidad, que es las cataratas, porque también nos aporta el arándano azul, que tiene gran tropismo por todo lo que es la microcirculación, y en este sentido, apoyando la microcirculación, garantizas una buena nutrición ocular y también eliminar todo lo que es los desechos metabólicos. Y un buen producto para la vista tiene que contener vitamina A, porque la vitamina A regula todo lo que es la bioquímica ocular. Por lo tanto, esas personas que sufren deslumbramientos nocturnos, que sepan que es por bajos niveles de vitamina A y que Vision Plus lo puede aportar. Una cápsula al día como preventivo, o si tienes una situación muy aguda, perfectamente podemos llegar a tomar hasta 2 cápsulas al día. Para el polo posterior del ojo hay que incluir aquí el oleomega 3 porque contiene un 80% de DHA, y ahora todos los productos para la vista vienen con DHA. Normalmente traen poca cantidad, pero aquí estamos hablando de la dosis que necesitamos. 2 o 3 perlitas al día de oleomega 3 con el 80% de DHA puede ser también un buen suplemento para ese polo posterior del ojo. Pues ya saben cómo
prevenir estas situaciones o mejorar un poco, ya que yo creo que todos nos vemos obligados a pasar demasiadas horas delante de la pantalla. Vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. ¿Habría alguna manera de controlar la diabetes que se estabilizara? Porque yo tengo subida, bajada, estoy tomando medicamentos, pero no consigo controlarlo del todo. Hablamos de diabetes y de diabetes a la que parece que es un poco inmune a la medicación. Sí, hay que ver realmente porque los cambios en todo lo que es el metabolismo de la glucosa dependen de varios factores, no solamente del comportamiento de las células betas del páncreas, depende también de cuál es tu actitud o tu estilo de vida. Hay que hacer una alimentación mucho más cruda, mucho más integral. Propongo que se pasen por las parafarmacias Mundo Natural y pidan ese índice glucémico que es el listado de velocidad de absorción de los alimentos, y moviéndonos en un índice glucémico entre 50 y 0, comenzamos a disminuir la glucosa porque vamos a dar carbohidratos de mejor calidad biológica. Importante también el moverse un poquito más, la actividad física promueve también el consumo del exceso de glucosa en sangre. Y hay un producto que se llama Divecol Glue, que es un extracto de canela de la China, el Cinnamomum cassia, que está en una concentración 10:1, quiere decir que es 10 veces más potente el contenido de la cápsula que la planta en su estado natural y se comporta como un hipoglicemiante natural. Por lo tanto, en fase prediabético recomendamos una cápsula antes de desayuno, comida y cena, y si tenemos diabetes tipo 2 podemos tomar 2 cápsulas 10-15 minutos antes de desayuno, comida y cena. También el efecto hipoglicemiante lo podemos lograr con el oleomega 3, con ese 80% de DHA, rompe la resistencia a la insulina, los receptores están mucho más activos, la insulina se acopla mejor y abre esa puertecilla por donde tiene que entrar la glucosa a la célula, que si no se queda recirculando en nuestro organismo, alterando todo lo que es el endotelio vascular y promoviendo todo lo que es el endurecimiento de las arterias. Por lo tanto, el oleomega 3 también se comporta como un hipoglicemiante. De todas formas, pasar por los puntos de venta del Mundo Natural, pedir todos los recursos que tenemos para resolver esos problemas asociados a la diabetes. ¿Recordamos los puntos de venta rápidamente de los productos de Mundo Natural? Sí, lo pueden pedir en su herbolario, farmacia, para farmacia habitual, pero si tienen alguna duda, nosotros nos comprometemos que nuestros técnicos en las parafarmacias Mundo Natural los van a asesorar. También en las parafarmacias del Corte Inglés. ¿Sabían ustedes que la hipertensión arterial es la primera causa de mortalidad global según la Organización Mundial de la Salud? Y un problema añadido que tiene es que la medicación muchas veces no funciona. Así que Adrián González han hecho un estudio en una universidad de Sydney probando diferentes sustancias y mezclándolos todos en una pastilla a dosis más baja y hablando también de lo que es el estilo de vida a la hora de prevenir estos problemas que normalmente empiezan antes de tener la hipertensión. Normalmente el estilo de vida va a determinar estos problemas metabólicos. Por lo tanto, las personas que no practican deporte con una rutina casi diaria, y esas personas que se alimentan mal, entonces serán propensos a sufrir esas enfermedades que predisponen a la hipertensión. Fíjate que con solamente utilizar un exceso de sal, superar 1,2 gramos de sal al día, ya estás creando las condiciones para que este cloruro de sodio, que es la sal común, retenga el agua en las arterias, y si tú aumentas la concentración de agua en las arterias, pues la sangre hace mayor fuerza sobre las paredes arteriales y ahí aumenta la tensión arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo, así rápidamente? Básicamente las isquemias o los infartos coagulativos por falta de riego, si se contrae mucho el vaso sanguíneo o ofrece mucha resistencia, también puede romperse y producir hemorragias, y estos ictus, estos problemas de infartos, hemorragias cerebrales, pues son las principales causas que cada vez se diagnostican más en jóvenes. ¿Cómo podemos abordar este problema, solucionar el problema de la hipertensión? Pues mira, comenzar por una alimentación mucho más cruda, mucho más integral, incluir alimentos mucho más verdes que sean ricos en magnesio. El magnesio es el mineral de la relajación, y recordar siempre, la capa media de las arterias es una capa muscular. Si nosotros aportamos magnesio, relajamos
esa capa muscular, por lo tanto quitamos resistencia a las paredes arteriales. En estos casos nosotros siempre recomendamos suplementar con productos como es el Tendi Plus, que nos aporta el citrato de magnesio con gluconato de zinc para no romper el equilibrio mineral de nuestro organismo y lograr ese efecto relajante en todos los músculos, no solamente en las arterias. Pero como estamos hablando de hipertensión arterial, en las arterias también se benefician, el corazón funciona mucho mejor. Recordar que también el corazón es un músculo y si hemos dicho que produce relajación, controla todo lo que es el ciclo cardíaco, se comporta como un beta bloqueante, por lo tanto no disparamos la tensión arterial desde el punto de vista del corazón. Importante, de Tendi Plus podemos tomar una cápsula antes o después de desayuno, comida y cena. Nosotros en Mundo Natural, para esos casos más agudos, para esas personas que están comenzando con inestabilidad en la tensión arterial o que están tratadas, pautadas, pero no resuelven el problema, tenemos un suplemento, se llama Novoten. Novoten trabaja por 3 mecanismos de acción diferentes, es muy parecido a lo que nos comenta que ha logrado la universidad en Australia, y es que trabaja por 3 vías. Una, aporta una sal de potasio. Si dijimos que el cloruro de sodio, que es la sal común, retiene agua en las arterias, un citrato de potasio, que es otra sal, lo que produce es el efecto contrario. Saca el agua de las arterias y de esta forma controlamos la tensión arterial, la resistencia de las paredes y la presión de la sangre sobre las arterias. Por lo tanto, es uno de los componentes de Novoten. También contiene péptidos de origen marino que regulan todo lo que es la enzima conversora de la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Si se activa la angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2, 5 vías diferentes por la que aumenta la tensión arterial, por la vía renal, por la vía de las suprarrenales, por la vía del corazón, los vasoreceptores y también el sistema nervioso. Por lo tanto, inhibiendo esta enzima, estamos liberando nuestro organismo de 5 vías diferentes de producir hipertensión. Y también contiene L-arginina, un aminoácido precursor del óxido nítrico, y el óxido nítrico en contacto con el endotelio vascular produce vasodilatación. Y aquí están los 3 mecanismos por lo que el cual el Novoten, tomando 2 cápsulas al día, regula la tensión arterial. Quería preguntarte porque otra de las indicaciones de este estudio era que querían evitar los efectos secundarios. Entiendo que Novoten es un producto natural que no tiene ningún tipo de efecto. Estamos hablando de péptidos de origen marino, hablamos de una sal de citrato de potasio y otro aminoácido que es la L-arginina. Por lo tanto, efectos secundarios, estos nutrientes vienen en la alimentación, lo que en esta cápsula está mucho más concentrado. ¿Y qué diferencia Novoten de otros, y los productos en general de Mundo Natural, de otros productos del mercado que prometen los mismos efectos? Pues que profundizar en los estudios, ver las sinergias que podemos lograr, el efecto que vamos a obtener, y todo esto viene avalado por una garantía que es un sello de calidad GMP en nuestros productos, y esto quiere decir que puedes tomarlo con toda confianza porque lo que dice el etiquetado se cumple a rajatabla. Adrián González, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes les vemos en la próxima edición de Mundo Natural, aquí para vivir más y vivir mejor. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.